acepte una persona más. Cecilia, ahí está. Bien, ahí Cecilia no se unió. Ahí está. Hola Cecilia. Ahí estamos casi todos y el resto lo verán luego. Bueno, voy a presentar a la doctora Verónica Molina, que ya la había presentado, pero si alguno no estuvo presente, la doctora Verónica Molina Herner es médica cardióloga, fue médica en el Hospital Alemán, cardióloga universitaria, psicoterapeuta sistémica, formada en Gestalt con el doctor Claudio Naranjo desde el 2001 a la actualidad. Especialista en medicina psicosomática, se formó en la escuela de Aachen, perdón si no está bien pronunciado el alemán, en Alemania en 1997-2002, está formada en constelaciones familiares en el centro de Bert Hellinger de Argentina, es médica consteladora y es presidente del capítulo de autocuidado y resiliencia en los profesionales de la salud, seguridad y emergencia en salud mental en la Asociación Argentina de Salud Mental. Bueno, participante y expositora en jornadas y congresos nacionales e internacionales. Hoy nos va a enriquecer con todos sus conocimientos sobre constelaciones familiares. Verónica, toda tu clase. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, es una segunda temporada ya, ¿no? De constelaciones familiares para ustedes. Así que quizás primero me gustaría ver un poco con qué se quedaron de la clase anterior, si hay algo que les haya llamado la atención o generado mayor interés y que quisieran que profundicemos, si tienen, bueno, preguntas o compartir es también en función de lo que estuvimos hablando la vez pasada. ¿Se acuerdan algo de lo que conversamos la otra clase de constelaciones? Cecilia, no te escucho, ¿eh? Estás en silencio. ¿Recordamos por ahí? Más o menos, decía yo. Perdón, no sé si alguien quería hablar. Dale, Sí, te sí, escucho sí. después a Nati, sí. No, de lo que sí me acordé, o sea, no me acuerdo mucho, pero de lo que sí me acordé, creo que fue de la última que nos hiciste dibujarnos y pensar. Me acuerdo que me habías hecho pensar sobre mi trabajo, mi clínica, o sea, eso sí me había quedado bastante ahí, como me había llamado la atención. Eso sí me acuerdo. Ok. Hicimos un ejercicio en un momento, sí. Sí. ¿Y Natalia? No, yo recuerdo la clase, pero también recuerdo que después unas chicas que iban a trabajar, algunas de las chicas que iban a trabajar el tema de constelaciones para su monografía se habían quedado con preguntas acerca de cómo impactaba esta situación, que viste que en algún momento yo te pregunté por el tema de qué pasaba con los que eran elegidos como representantes y demás, y cómo están atravesados por esa situación de vivir desde lo emocional también, o ser atravesados por esas, de alguna manera, personificaciones. Y las chicas decían qué pasaba, después se preguntaban por el rol del constelador, en este sentido, ¿no? ¿Qué pasaba con el constelador y cómo se leían esas situaciones? En relación a esto que vos decías que tenía que ver generalmente con la historia propia también. Claro, como que había mucha resonancia. Bueno, si quieren después lo conversamos un poquito, cómo es esto desde el lugar del facilitador. ¿Se acuerdan algo de lo que conversamos en la teoría? ¿Quieren que hagamos un pequeño resumen para después ir viendo si profundizamos o si nos vamos hacia algún ejercicio? Y si no, la otra opción que yo había pensado era trabajar con ustedes hoy otro de los desarrollos de Bert Hellinger, que es el de los órdenes de la ayuda, que es un contenido muy interesante para todas las profesiones de ayuda. Así que, bueno, tenemos para elegir, hay de todo. Yo elijo lo segundo, lo de ayuda. Lo último, los órdenes de la ayuda. ¿Usted, y vos, Nati, también? Ok. ¿Qué te parece, María?
Me encantó. Sí, No, ok, me parece una buena propuesta. Sí, sí. buenísimo. Sí, Bueno, siéntanse libres. bueno. Ok. Entonces, les quiero compartir acá una diapo. Ah, esperen que vamos a poner acá. Esperen que- Ahí va. Ahí ven, sí, ¿no? Esperen que quiero ver cómo no lo puedo mostrar. Ahí está. ¿Ahí lo están viendo? Háblenme porque las perdí de vista. Sí, sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Sí, Ah, sí, bueno. se ve. Gracias. Bueno, entonces este es otro de los desarrollos de Bert Hellinger, es uno de los libros que él escribe. El libro se llama así, Los órdenes de la ayuda. Lo de contratransferencia sistémica es un agregado mío, el desarrollo de él es este libro, que si quieren después se los puedo compartir por PDF. Y básicamente es un poco un recorrido por lo que él llamaría más bien los desórdenes en el intercambio, los desórdenes en este flujo, ¿no?, del dar y tomar que existe habitualmente en todos los vínculos y en las relaciones, como sucedía también con lo que él llamó los órdenes del amor, ¿no?, que fueron las leyes de los sistemas humanos que hablamos la vez pasada. También en los órdenes de la ayuda, lo más habitual es que estemos en el desorden, ¿no?, que tengamos distintos tipos de disfuncionalidad en la ayuda, y esto va trayendo síntomas, y muchos de esos síntomas relacionales luego aparecen en las consultas. Y tener una referencia, ¿no?, de cómo podría ser entonces un intercambio más equilibrado y más saludable según el vínculo, puede ser también una forma de acompañar a que se pueda modificar, ¿no?, ese patrón de intercambio. Y en las relaciones de terapeuta-paciente, ¿no?, donde estamos, por supuesto, en un rol diferente, es muy importante también considerar el mapa de la contratransferencia, también en el mundo sistémico, ¿no? Cuánto de lo que nos pasa, de lo que aparece en nuestra historia familiar, está presente en ese mundo relacional con nuestro paciente, cuántas veces quedamos desordenados en la ayuda, porque lo contratransferencial se nos juega y lo actuamos en esta relación de ayuda, ¿no? Entonces vamos a
a revisar brevemente algunos datos básicos de algunos contenidos básicos de su obra y quizás repensar un poquito algunas cuestiones de nuestra tarea cotidiana. Entonces, primero es importante pensar qué significa ayudar, ¿no? ¿Qué es realmente ayudar? Porque la ayuda es de pronto algo muy subjetivo, ¿no? Hay personas que piensan la ayuda como estar permanentemente dando, pero en algunos casos lo que damos no es lo que el otro necesita, no es lo que el otro pide. Entonces, ¿cuándo es adecuado ofrecer ayuda? ¿Cuál es esa ayuda que corresponde dar? ¿Cuál es el monto de ayuda que corresponde dar? A veces la ayuda es no dar o es no ayudar. Entonces, realmente la pregunta sobre la ayuda es un arte, es realmente un ejercicio permanente de la presencia, de estar en el momento presente en contacto con ese otro y con uno mismo. Cuánto de eso que vamos a dar realmente lo tenemos. Estamos en un momento disponible para poder brindarlo. O a veces estamos creando cheques en blanco, ¿no? Con nuestra propia energía o con nuestra propia familia, ¿no? A veces dar de más a un paciente puede ser quizás quitarle tiempo, disponibilidad a un hijo pequeño, ¿no? Entonces, todo esto es el contexto de la ayuda que necesitamos tener en cuenta, considerar. Y también pensar que esa ayuda que vamos a dar requiere de nosotros un ejercicio emocional, ¿no? Sobre todo en la tarea que hacemos, ¿no? No es solamente ayudar, puede ser muchas cosas, puede ser llevar en un auto a una persona, como un taxista, ¿no? O puede ser cocinar en una fábrica de comidas y venderlo, pero lo que nosotros hacemos requiere otro tipo de despliegue, de desarrollo, de cualidades, de responsabilidad. Entonces, nuestra ayuda también requiere de nuestro mundo emocional, de nuestra empatía, de nuestra capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, de nuestra historia. Es decir, que la ayuda que brindamos es una ayuda muy especializada, pero a la vez es una ayuda que demanda mucho de nosotros y de mucho autoconocimiento, porque en lo que vamos a ver vamos justamente a tocar estos puntos, ¿no? Cuántas veces esto que estamos dando de pronto puede ser algo que nos resta a nivel físico, emocional, o que quizás se nos está jugando una historia familiar en la relación con ese paciente. Entonces, la ayuda se puede volver ciega, ¿no? Y en sentido contratransferencial, una ayuda que actuamos en función de nuestra propia historia, ¿no? Bueno, según Bert Hellinger, la buena ayuda requiere comprender aquello que corresponde en ese momento con esa persona y al mismo tiempo la buena ayuda es algo que nos trasciende, es decir, es algo más grande que nosotros y que se orienta a un sentido más global. Y lo primero que necesitamos reconsiderar es que la ayuda también va a estar en conexión o en sintonía con la necesidad del intercambio, ¿no? Especialmente, esto pasa siempre, salvo en la relación entre padres e hijos, pero en la relación entre pares, es decir, hermanos, amigos, pareja, compañeros de trabajo. En la relación terapéutica, si bien hay una asimetría propia de la posición, del rol, del conocimiento por el cual se nos consulta, no deja de ser una relación entre adultos, ¿no? Que requiere una compensación. Y si trabajamos con niños, con adolescentes, esto por supuesto es diferente, pero a la vez están los padres o está la familia de ese paciente que va a responder en la compensación por la ayuda que brindamos. Es decir, en la ayuda hay una compensación que es necesaria
justamente para que se mantenga ese equilibrio en ese dar y recibir. Y si lo pensamos, esto como personas que estamos en relación con muchos otros, ¿no? Es importante traer la idea de Bert Hellinger que la ayuda tiene mecanismos de compensación diferentes. Si se da, lo que se da entre padres e hijos, es decir, los padres dan a los hijos, la ayuda que brindan los padres a los hijos, esa es la única ayuda que no requiere una compensación por parte de los hijos a los padres. Es decir, por supuesto que cuando los padres le dan a los hijos, no sé, todo el techo, el cuidado, el alimento, es parte de la crianza, de su responsabilidad como padres. Pero no significa que los padres no puedan decir, bueno, ya son adolescentes, pueden colaborar, pueden lavar los platos, pueden hacer alguna actividad de la casa. Esto, por supuesto, también es una colaboración con la familia, pero no es una colaboración que compense todo lo que los hijos están recibiendo de los padres, ¿no? Y por otro lado, incluso esa indicación, ¿no? De quizás hacerse cargo de la limpieza, de la cocina, de sacar el perro, de quizás ir a comprar algo al supermercado, hasta eso es parte del proceso de crianza, ¿no? Porque los hijos necesitan ir volviéndose cada vez más autónomos en su vida y de alguna manera ir siendo más independientes y no depender de los padres en todo. Entonces es parte del proceso de crianza y también sería parte de la educación, ¿no? Entonces, entre padres e hijos, esa ayuda es asimétrica. De alguna manera, lo que los padres nos dan, la vida, el cuidado, la educación, el amor, ¿no? Todo lo que los padres nos dan a lo largo de todos los años de crianza, que son muchos en los seres humanos, bueno, es impagable. No hay forma de devolver a los padres lo que hemos recibido de ellos. No les podemos devolver la vida, ¿no? Cuando se compensa ese recibir de los hijos por los padres que han dado tanto, cuando los hijos tienen sus propios hijos, o en las tareas que hagan si no tienen hijos, en los proyectos que desarrollen, donde también habrán otros en juego, y entonces le darán a sus alumnos, a sus pacientes, etcétera, ¿no? Es decir, a la comunidad. En algún momento vamos a estar dando a otros de ese modo incondicional, como hemos recibido de nuestros padres, por empezar la vida y todo lo demás, ¿no? Pero fuera de ese vínculo, que es asimétrico y que permanecerá asimétrico hasta el final, todos los demás vínculos de paridad requieren de un delicado intercambio, ¿no? Porque en la medida que ese intercambio, que es una compensación, se rompe o se empieza a desbalancear, empiezan a haber problemas en la relación. Entonces, quizás acá los invito a que cada uno pueda pensar un momentito, ¿no? En estas preguntas que traje como una primera indagación, ¿no? Ejemplos de nuestra vida donde nosotros mismos recibimos algo de alguien, ¿no? Puede ser que hayamos recibido un regalo, que alguien nos lleva, terminamos un curso, una actividad y nos lleva a nuestra casa una vez, otra vez. Puede ser que alguien nos paga un café, una cena, una salida. Bueno, ¿y cómo nos sentimos con eso, ¿no? Cuando alguien tiene ese gesto hacia nosotros, ¿cómo nos sentimos? Claro que no hay una sola forma de sentirse, pero es importante observar eso. ¿Qué me pasa cuando alguien me da, ¿no? Me siento gratificado porque esa persona me dio, me siento culpable porque esa persona me dio, me cuesta tomar lo que esa persona me dio. ¿Cómo es para nosotros recibir? Entonces también, ¿no? ¿Cómo es para nosotros tomar, recibir? ¿Cómo es para nosotros pedir cuando necesitamos, ¿no? Pedimos, esperamos que el otro se imagine lo que necesitamos y no lo pedimos. Pedimos demasiado, pero no pedimos lo que necesitamos. Pedimos todo el tiempo, pero en realidad
después tampoco podemos devolver cuando nos toca dar. Bueno, todas estas posibilidades y algunas otras son las posibilidades de disfuncionalidad en este intercambio, en el dar y recibir, y que por supuesto en las profesiones de ayuda van a aparecer, ¿no? Van a aparecer con los pacientes que nos van a proponer todos estos juegos relacionales. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que la ayuda es en nuestro rol de acompañar o de tratar personas, es un lugar entre pares en este sentido, aunque trabajemos con la transferencia, aunque trabajemos con las heridas, las imágenes infantiles, el que está sentado frente a nosotros no deja de ser un adulto, y es importante, y si trabajamos con niños, entonces será su familia, y es importante ver en ese sentido su fuerza, su dignidad, su capacidad de compensar, ¿no? Y trabajar de un modo que nos sintamos realmente compensados, porque si no nos sentimos compensados, cobramos poco, cobramos tarde, no nos pagan los pacientes y no les decimos nada, nos cuesta aumentar, bueno, todas estas cosas que ocurren, o cobramos demasiado, ¿no? De pronto cobramos tanto que nos quedan pocos pacientes, o nos cuesta, ¿no? Estar de pronto en estas situaciones donde el paciente trae los temas económicos y empezamos a entrar en cuestiones conflictivas, contratransferencialmente. Bueno, hay ahí seguramente lucecitas que se encienden y que sea importante trabajar con estas cuestiones en supervisiones o en espacios terapéuticos, ¿no? Pero en principio la sana ayuda es una ayuda que está equilibrada, ¿no? Y que se puede desequilibrar rápidamente y que necesitamos ver que se desequilibra y volverla a equilibrar, ¿no? Y también considerar que en algunos momentos vamos a ayudar a otros, digo, nuestra tarea vamos a ayudar, y hay personas que realmente cambian drásticamente su vida, eso no se compensa económicamente. A mí me gusta mucho también decir esto, es una vocación la que hacemos, la que tenemos, ¿no? Y esa vocación de ayuda es mucho más grande que ese intercambio que se produce, aunque el intercambio es necesario y es importante que sea un intercambio adecuado, y está muy bien, y es bueno mirar con buenos ojos al dinero, al intercambio que hacemos, porque también eso es energía, ¿no? Que circula en el vínculo y en la relación, y que el terapeuta se sienta gratificado y que se sienta equilibrado, también es un motor adecuado y positivo para el trabajo y el análisis o el tratamiento. No es el único, y hay personas que no pueden a veces temporalmente compensar, y se los ayuda igual y se los atiende igual, porque justamente hay una vocación que sostiene de ayuda humana, donde a veces estamos tirando de la cuerda a alguien que está quizás en un lugar de mucha destrucción, de peligro de vida, de mucho sufrimiento, ¿no? Y cuando esas personas también reconocen la ayuda, el valor de estar siendo mirados y acompañados humanamente, mi sensación, y eso es ya más una mirada personal, es que, bueno, ese tipo de ayuda y de acompañamiento pasan a otra cuenta, ¿no? Como hay algo del hacer el bien por otros que, que por sí mismo es suficiente, ¿no? Y que también nos fortalece y nos satisface, ¿no? Que esa ayuda también satisface algo trascendente, que va más allá de lo concreto, ¿no? Y a veces ayudar es no ayudar, ¿no? En algunos casos, ayudar a alguien, por ahí esto lo podemos pensar con más claridad en el mundo personal, familiar, ¿no? Hay personas que permanentemente piden, que permanentemente, bueno, reclaman que otros se ocupen, ¿no? De ciertas cosas, y no ponen en juego su fuerza, su energía, su capacidad, ¿no? Entonces, en muchos casos, es mejor decir no, es mejor decir no, no puedo, no quiero, ahora no, porque eso puede ser un motor para que esa persona se ponga en movimiento
y empieza a encontrarse con su capacidad, ¿no? A veces el que da de más pone en peligro la relación, a veces el que da de más de alguna manera aplasta al otro, ¿no? Que empieza a sentirse impotente, ¿no? En ese equilibrio, el que da de más impotentiza al otro. Y esto pasa mucho entre padres e hijos o madres e hijos, ¿no? Estas madres que sobreprotegen no están viendo la necesidad real del hijo, muchas veces ven su necesidad proyectada en el hijo o sus necesidades infantiles, ¿no? De otro tiempo puestas en el hijo, entonces no ven lo que el hijo necesita y lo ahogan, ¿no? Con esa sobre capacidad de dar que impotentiza al hijo, ¿no? Entonces muchas veces las intervenciones son dejar de ayudar instrumentalmente para motorizar los propios recursos. Bien, esto es lo que recién compartimos. Entonces, Bert habla de 5 órdenes que vamos a repasar un poquito. El primer orden dice esto, ¿no? Es este enunciado: solo damos lo que tenemos y solo pedimos lo que realmente necesitamos. Entonces, acá ya tenemos varias cuestiones, ¿no? Damos lo que tenemos. Muchas veces, y ahí piensen ahí cómo están funcionando, porque por supuesto hay patrones de funcionamiento que ya después quedan instalados y esto tiene que ver con cómo estuvimos relacionándonos con nuestros padres en la infancia, por supuesto. Pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo. En principio, muchas veces estamos dando lo que no tenemos. Nosotros los seres humanos podemos hacer eso, podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Podemos dar energía, escucha, ayuda, asistencia, estando cansados, estando sin comer, estando tristes, estando angustiados, estando sin dormir, ¿no? O sea, podemos dar lo que no tenemos. Y también hay personas que pueden pedir lo que no necesitan. Piden, pero no toman, ¿no? Piden, pero no se preguntan lo que necesitan, no se animan a veces a estar en contacto con su necesidad, porque por supuesto esto nos vuelve vulnerables, pero muchas veces simplemente quedan en este loop, ¿no? En esta conducta repetitiva de demanda, pero no están realmente pudiendo satisfacer esa necesidad porque no están demandando lo que necesitan, ¿no? Sino que están en la actitud de demanda, ¿no? Oral y que es como un barril sin fondo, ¿no? Que nunca se acaba. Entonces es importante observar esto y observarlo muchas veces a través de sus desórdenes, ¿no? Que tienen que ver con dar lo que no tenemos, con pedir lo que no necesitamos, con pedir o exigir algo que me puedan dar, o con dar cuando no tenemos que dar porque nadie nos pidió nada, ¿no? Y este es un punto importante. Hay una necesidad, un pedido y una respuesta a ese pedido, ¿no? Que es el poder dar ante ese pedido. Pero a veces las personas dan a quien no pidió y lo que no necesita, ¿no? Y el otro a veces recibe, pero no toma lo que no necesita y lo que no pidió. Entonces este es un circuito muy disfuncional que trae esto que les decía antes, ¿no? Que genera impotencia también. El segundo orden que despliega Bert es la ayuda se brinda aceptando las circunstancias y solo hasta donde ellas lo permiten. ¿Qué significa esto? Que es importante mirar el contexto, las circunstancias en las que está esa persona a la hora de alojar un pedido, ¿no? Y ver cómo lo gestionamos. Por ejemplo, puede ser que una persona nos diga, yo vengo a hacer un tratamiento porque quiero curar, no sé, a un hijo que tiene, por ejemplo, una enfermedad genética.
que sabemos que una enfermedad genética no tiene tratamiento. Por ahora la medicina no puede ofrecer un tratamiento a eso, como muchas otras enfermedades, ¿no? Todavía no tienen un tratamiento curativo, pueden haber tratamientos sintomáticos. Una enfermedad genética no se puede curar, ¿no? O una persona, en el caso de las constelaciones familiares, viene a un taller y dice, yo quiero trabajar para curar mi artrosis de rodilla porque no quiero operarme. Bueno, o quiero constelar, trabajar sobre un cáncer de mama que recientemente me diagnosticaron porque no me quiero operar, no quiero hacer quimioterapia. Bueno, estas son situaciones donde nosotros no podemos ayudar, ¿no? Y es muy importante ver que ahí ofrecer una ayuda en realidad no ayuda. Si tomamos ese caso y trabajamos con esa persona con esa finalidad, no vamos a estar ayudando, ¿no? Porque vamos a estar generando una expectativa de curación que no está en nuestras manos. Sí podemos recondicionar el pedido, ¿no? O sea, armar un pedido diferente que sería, podemos mirar más profundamente cuál es el sentido de la enfermedad, con qué historias familiares te conecta, por qué aparece ahora, qué te quiere decir esta experiencia de enfermedad. Pero eso es muy diferente a tener la expectativa de curarse, ¿no? O la persona que tiene un hijo con una enfermedad genética, no vamos a curar a nadie, pero sí podemos mirar con otra mirada cuál es el sentido de la enfermedad o qué fortalece a esos padres que están viendo una experiencia quizás angustiante, ¿no? Pueden ser múltiples las perspectivas, pero empiezan por aceptar las circunstancias, aceptar, ¿no? De alguna forma el límite que trae esa realidad, ¿no? No negarlo, no taparlo, no modificarlo para, de alguna forma, congraciarnos con ese pedido, ¿no? Y ahí atención, porque quienes sufren de estos cuadros de salvadores compulsivos van a querer hacer cualquier cosa por ayudar a los pacientes, ¿no? Y a veces en esto ya transgredimos el primer orden y el segundo orden, y por ahí terminamos transgrediendo todos, ¿no? Y esto es importante, yo lo digo en chiste, pero la verdad es que nuestro ámbito, bueno, convoca esto, ¿no? Personas que quieren ayudar, que a veces quieren salvar, que no es lo mismo que ayudar, y tener estas referencias quizás nos sirve para ver hasta dónde llega la posibilidad de la ayuda, ¿no? El tercer orden dice, ante un adulto que concurre a la consulta, se encuentra otro adulto que lo recibe y lo acompaña como tal. Entonces, vuelvo a lo que decía hace un ratito, ¿no? Por supuesto que si trabajamos con una perspectiva psicoanalítica, vamos a trabajar con el amor de transferencia, vamos a trabajar con las representaciones que ese paciente empiece a movilizar y, por supuesto, aparezcan en el vínculo con el terapeuta. Y eso es parte de ese encuadre. Hay otros encuadres donde se trabaja de otra manera, pero en ese encuadre inclusive también es muy importante no entrar en lugares donde a veces se entra, que es el de infantilizar a los pacientes, ¿no? Una cosa es trabajar con la transferencia y con esos apegos o experiencias y memorias de la infancia, y que por un tiempo quizás ese paciente se vuelve más vulnerable y más dependiente, pero trabajar con ese contenido para que esto sea un proceso, ¿no? Una transición hacia un lugar de mayor autonomía, de mayor fortaleza, de mayor claridad, de mayor salud. Y otra cosa es que el paciente se instale ahí y se vuelva tan dependiente que le pregunta al analista hasta, no sé, si el fin de semana va al teatro a ver una obra o a ver otra, ¿no? Entonces, por supuesto que tomar conciencia de esto es muy importante porque además también esto es un peso muy grande, ¿no? Digo, para el terapeuta, cargar con tanto que a veces depositan los pacientes, bueno, se vuelve mucho, se vuelve una experiencia agobiante, ¿no? Aunque a veces hay quienes necesitan ser necesitados de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta que no es bueno posicionarse
en ese lugar, ni para el terapeuta, ni para el paciente, cuando esto se sostiene en el tiempo y se va instalando como una modalidad relacional, ¿no? En estos casos, muchas veces, bueno, es fácil, ¿no? Sentirse mejor, superior a los padres, no tener quizás una mirada sistémica que pueda comprender qué sucedió con esos padres y con esa familia, que vamos a ver dentro de un rato que está también dentro de los órdenes, ¿no? Que nos ayuda muchas veces cuando hay historias tan difíciles como las que muchos escuchamos en el consultorio, ¿no? A veces los padres no son esos padres que, bueno, que por ahí llegaron alguna vez tarde a buscarnos al colegio, o que estaban preocupados y no nos miraron, o que no hicieron la tostada como nos gustaba, ¿no? A veces los padres son padres muy difíciles, violentos, abusivos, realmente a veces viven los pacientes y se desarrollan en contextos muy traumáticos, ¿no? Entonces, en muchos casos es muy difícil mirar a esos padres con buenos ojos, ¿no? Y poder ver entonces cómo apoyar ese proceso que sea más salutogénico para el paciente. Sin embargo, es importante, incluso en esos casos, abrir hacia la mirada sistémica, no para justificar, pero sí para comprender cómo se dieron las historias traumáticas y cómo fueron repitiéndose generacionalmente, para no quedar tan tomados también en estos lugares donde podemos mirar con crítica o con juicio a los padres, aunque no lo digamos al paciente, ¿no? Sabemos que esto está en el mundo transferencial, ¿no? Está en esa comunicación de inconsciente a inconsciente que tiene que operar para que podamos trabajar y ayudar. Entonces, bueno, si estamos en una posición de superioridad, de juicio, de crítica y no de indagación, de apertura, de pregunta, de búsqueda, entonces no vamos a poder ayudar realmente a desenvolverse, ¿no? Que el paciente pueda desenvolverse en el tratamiento y salir adelante. Entonces, para esto es también muy importante considerar este tercer orden. Y en relación a eso, el cuarto orden dice, el enfoque terapéutico debe contener la mirada sistémica, viendo al individuo como parte de un sistema. Un poco esto que les decía antes, ¿no? Cuando se mira al paciente recortado, a veces con los padres nada más, y sobre todo, yo diría que casi en todos los casos, pero sobre todo cuando los padres han sido figuras, bueno, muy monstruosas, muy difíciles, que han generado mucho daño, bueno, es muy fácil bajarles el pulgar y bueno, y sentir esto, ¿no? Desagrado, enojo, superioridad, y ahí abrir el genograma, trabajar con el genograma, preguntar por la historia de los padres como hijos, como nietos, como hermanos, como miembros de un contexto de época, de historia, ¿no? Nos ayuda también a entender de dónde vienen estas acciones o modalidades de relación que son a veces tan disfuncionales y tan difíciles, ¿no? Y de nuevo, esto es una invitación para comprender, no para justificar. Y por supuesto que en la medida que nosotros podamos tener una mirada que incluya a los padres en su herida, en su dolor, en su humanidad, el paciente va a seguir siendo alguien libre de poder elegir cómo relacionarse con esos padres, con esos progenitores. Hay personas que dicen, yo no voy a hablar nunca más con mi mamá o con mi papá. Sin embargo, pueden hacer un proceso profundo de comprensión de qué fue lo que sucedió y qué movimiento estaban siguiendo esos padres que fue quizás tan destructivo y tan doloroso, ¿no? Entonces, una cosa no quita la otra, y poder mirar sistémicamente es un recurso muy valioso para el proceso de todas las personas, pero en especial cuando hay gran carga traumática y cuando hay historias de mucha disfuncionalidad entre padres e hijos o familiar en general. Entonces, los desórdenes que podemos ahí producir tienen que ver con sesgar el proceso del consultante,
a una mirada estrictamente individualista, de pronto estos abordajes que dicen, no importan los padres, los abuelos, no importan, eso es el pasado, qué tiene que ver, ¿no? El bisabuelo, el abuelo, las historias ancestrales, qué tienen que ver con nosotros hoy, cuando ya sabemos, ¿no? Incluso ahora desde la ciencia más biológica, ¿no? Desde la epigenética ya sabemos la importancia de las historias familiares, de los traumas familiares, cómo esto deja huellas a nivel biológico y estas huellas se transmiten a las generaciones siguientes y se transmiten con todo lo que vienen, ¿no? Con capacidad de desencadenar enfermedades físicas, mentales, ¿no? Entonces es muy importante no sesgar estos procesos, tampoco proponerlos, digamos, si el paciente no está dispuesto, ¿no? Si la persona dice yo no tengo ganas de entrar ahí, bueno, es importante respetarlo, por supuesto, y a la vez explicar por qué creemos que es importante que la persona mire su historia y pregunte y averigüe y nos responda cuando hacemos el genograma, ¿no? Hay una razón. Entonces esto también parte de lo psicoeducativo es poder transmitir el por qué es importante esto, pero a la vez, por supuesto, no podemos obligar a nadie, ¿no? Así que a veces son cuestiones que requieren su tiempo. Y muchas veces esa resistencia, en la medida que no la atacamos de frente, sino que la vamos pudiendo alojar, también se va aflojando y en algún momento es el mismo paciente el que dice, ay, mira, justo el otro día pregunté y mira qué interesante lo que me dice, ¿no? Y algo empieza a aparecer con naturalidad. También es un desorden no proponerle al consultante otros enfoques que complementen el abordaje individual, digamos, si la persona, el terapeuta, el psicoterapeuta no está formado en una mirada sistémica, por supuesto, no todo el mundo tiene esa formación, está muy bien de pronto poder ofrecerle una interconsulta o trabajar en equipo con algún otro terapeuta e ir haciendo de a poquito este abordaje, bueno, más amplio, ¿no? Más complejo, pero no quedarse restringiendo el proceso del paciente porque no tenemos ese enfoque, ¿no? Sabemos que hoy en día está cada vez más claro y más a la vista que lo que necesitamos es tener muchas herramientas, más recursos. Si no los manejamos a todos, saber que existen, ir actualizándonos en eso para poder ir trabajando en diálogo con otras disciplinas, ¿no? Pero ya los tratamientos de, no sé, de 20 años, con múltiples sesiones semanales, con una sola persona, no son de esta época, ¿no? Las personas hoy necesitan tratamientos quizás de menos tiempo, van cambiando quizás los terapeutas, claro que no de una semana a la otra, pero quizás un tiempo prudencial, no sé, 1 año, 2 años de proceso con alguien profundamente, con más capacidad de poner el cuerpo, de incluir otras herramientas, que no se quede todo en la palabra, que es un gran inicio, pero que no es el final. Es muy importante, pero también contemplar que hay otros recursos y que todos esos recursos, según la persona y el momento en el que está, pueden ser oportunos para poder ir abriendo nuevas posibilidades en ese proceso, ¿no? Y el quinto orden dice, el terapeuta da un lugar en su corazón a las personas que pertenecen al sistema del consultante, sin importar lo distintos que sean de él mismo. Es decir, es muy importante que como terapeutas estemos atentos en lo contratransferencial permanentemente, ¿no? O sea, una mirada que esté todo el tiempo sensando, ¿no? ¿Qué me está pasando a mí con lo que me trae esta persona? En ese mirarnos es mirarnos como a veces nos despiertan emociones, pensamientos de cierto tipo, o desconexión, como en algún caso, o en cierto momento con un paciente, o algún paciente, como característica más global, nos
nos genera distancia, nos genera desconexión, nos genera pensar en otra cosa, estar distraídos, que nos cueste escuchar, o enojo, ¿no? Emociones como el enojo, la crítica, el juicio, el rechazo. Todo esto es importante mirarlo por el paciente, como también a veces por los relatos que trae el paciente. Esto mismo lo podemos estar sintiendo por un hijo del paciente, por la pareja del paciente, por los padres, por hermanos, ¿no? El socio, el trabajo que hace. Entonces, tener esta mirada interna, qué nos está pasando, es muy importante, porque si no podemos lograr, ¿no? esa disponibilidad interna para escuchar, ¿no? Siendo conscientes de lo que nos pasa y estando atentos a eso, de nuevo, va a ser muy difícil que el proceso realmente tenga fuerza, que se pueda desplegar, ¿no? Nos vamos a quedar condicionados a cuestiones que van apareciendo en la relación terapéutica, y esto es importante observarlo, ¿no? Y ver qué hacemos con eso, si ya con observarlo nos damos cuenta, o si necesitamos supervisar, o eventualmente, por supuesto, derivar, ¿no? Hay personas a las que es muy difícil acompañar. Es decir, como terapeutas a veces reconocemos eso, ¿no? ¿Qué tipo de paciente me cuesta mucho escuchar, ¿no? O acompañar? ¿Por qué me enoja? Porque me genera mucha crítica, juicio, distancia, miedo, ¿no? Y esto tiene que ver con nuestra historia, pero a la vez en el momento, cuando eso aparece y es muy fuerte, es mejor derivar, ¿no? Y de esa manera preservar al paciente también en que pueda hacer un buen proceso. Pero si es posible observar esto e ir teniendo más conciencia y más espacio interno, logramos este quinto orden que propone Hellinger, ¿no? Que es finalmente dar lugar en el corazón también a los que pudieron haber hecho daño, también a los que fueron excluidos, también a aquellos que el mismo paciente le cuesta mirar o le cuesta incluir, ¿no? Entonces esto, digamos que va facilitando el proceso. Miren un ejemplo, ¿no? Si un paciente de pronto está muy enojado con su papá porque se fue cuando era pequeño y no lo vio por muchos años y volvió a su vida cuando era adolescente y trae este tema como un tema complejo. Y ahora me acuerdo de una paciente mía que es hija de una pareja, ¿no? Él era fue una relación casual que la mamá tuvo con un hombre al cual ella después quiso mucho, pero fue una relación casual. Ella queda embarazada y no le dice a él por un buen tiempo, después se lo dice por pedido de la madre, o sea, de la abuela de mi paciente. Y él dice, bueno, yo no quiero casarme, no quiero este embarazo, bueno, no se hizo cargo. Él se viene a vivir a Buenos Aires, ella es del interior del país, crece en el interior y mi paciente ya de grande, de joven, se va a vivir un tiempo afuera, después vive acá en Buenos Aires, ¿no? Ahora vive acá. Y ella no conoce a su papá, sabe quién es, sabe dónde vive acá en Buenos Aires, pero nunca lo fue a ver, nunca habló con él, o sea, no sabe en realidad qué piensa el papá, si la buscó, parece que la buscó, pero hay como opiniones encontradas. Y estamos trabajando ya hace un tiempo. Con ella tiene muchas dificultades para salir al mundo, para lograr su trabajo, para amigarse con el país. Se va a vivir afuera, pero después no puede estar, se vuelve para acá y acá tampoco está bien, ¿no? Como no encuentra su lugar. Entonces para mí es bastante claro que acá este tema del papá es su gran tema, pero vamos de a poco, porque le cuesta mucho abordar esto. Y a mí, en esto del quinto orden, a mí me es posible darle un lugar en mí a su papá y a su mamá y a eso que le pasó a la madre con esta situación y bueno, y no juzgarla, ¿no? O sea, puedo estar con eso
sin pensar si estuvo bien o si estuvo mal, ¿no? Simplemente con lo que fue. Pero si no me pasara esto, si yo sintiera que en mí hay un juicio muy grande y me enojo con el padre porque se fue y pienso que, no sé, que es un cobarde, que no debería haber hecho esto, o que la madre debería haberlo perseguido, si me fuera muy difícil estar acompañándola porque todos esos juicios me invadieran, no sería bueno que yo trabaje con ella. Sería mejor derivarla y que pueda encontrar un espacio donde haya espacio para su historia, ¿no? Tal como fue para su papá, porque quizás lo que ella necesita en algún momento es abordar ese tema, ¿no? Pero vamos muy lentos, por decirles, no es que ya ni siquiera hemos hecho todavía una constelación, vamos trabajando muy despacito, ¿no? Pero en mí tiene espacio, entonces siento que la puedo acompañar, ¿no? Me ha pasado con otros pacientes que no, que de pronto me ha costado mucho ciertos temas que han traído y fue bueno poder derivar en esos casos. Entonces, la buena ayuda sería la que da lo que tiene y pide lo que necesita. Solo da si hay pedido y en relación a ese pedido, ¿no? Pide con claridad, aceptando la deuda que este pedido genera. Eso es importante también, ¿no? Cuando pedimos, se genera una deuda, ¿no? Vieron que a veces nos aparece esta sensación de, ay, no le quiero pedir. No le quiero pedir, a veces porque pensamos que cargamos al otro, pero a veces porque eso nos deja en deuda, ¿no? Y es bueno encontrarnos con esa deuda porque esa deuda motoriza nuestras ganas de compensar, ¿no? Entonces, bueno, si salimos a tomar un café, hoy pago yo el café y después me lo pagas vos a mí y quedamos en equilibrio, ¿no? Si este equilibrio se rompe, siempre pago yo el café y vos nunca te ofreces a pagarlo y en algún momento esto va a ser ruido, ¿no? Entonces, que haya una deuda y que se pueda esperar a que el otro compense esa deuda dando algo es muy importante para el equilibrio y la salud de la relación. La buena ayuda acepta y honra el intercambio positivo en compensación que hace crecer la relación, ¿no? Esto que decíamos recién. Acepta y honra aquello que no puede devolver, entregándoselo a otros, ¿no? Esta sería la ayuda que recibimos de los padres y que no la podemos devolver a ellos, lo devolvemos en otros, ¿no? También si hemos aprendido de, bueno, nuestra profesión, ¿no? Aprendemos de muchos maestros, estudiamos de libros que personas escribieron, que tienen que ver con sus historias, de investigación, con sus experiencias, con muchas situaciones que han vivido todos nuestros maestros. Esos libros son un dar, ¿no? Hemos recibido de todos nuestros maestros el conocimiento y lo damos, ¿no? Lo damos a nuestros alumnos, lo damos a nuestros pacientes. Lo que damos es más que la compensación económica, porque necesitamos dárselo a otras personas, por eso enseñamos también, ¿no? Entramos en un circuito del dar y recibir que nos deja también con una sensación de el deber cumplido, ¿no? Porque aquello que hemos recibido y que de pronto ya tenemos toda la experiencia, todas las investigaciones, la integración, ¿qué hacemos con eso? Es como que hace falta más que trabajar con algunas pacientes y que eso sirva ahí. Hace falta que otros lo tengan. Entonces, como padres e hijos, entre maestros y alumnos, digamos, también se repite esto, que hace falta darlo a otros. La buena ayuda respeta el destino y las circunstancias que cada persona tiene y lleva, ¿no? Las circunstancias y el destino. Esto es muy importante en estos roles de asistencia. A veces queremos curar, no sé, al bipolar que, bueno, quizás no tenga cura, que se pueda estabilizar, que pueda tomar la medicación, que pueda asistir a terapia. Esa es la buena ayuda, querer curarlo y buscar el tratamiento tal y cual, a veces, bueno, puede ser desatinado
puede generar más complicaciones, una persona se puede brotar, se puede desorganizar, ¿no? Entonces, esto empieza con respetar el destino, ¿no? Y a su vez ver cómo sí se puede ayudar, ¿no? Cómo sí se puede aliviar algo de lo que esa persona lleva hasta donde se puede. La buena ayuda mira a los individuos sistémicamente, respetando esas dinámicas sistémicas, ¿no? Bueno, esto que les decía antes, sin juzgar, sino tratando de tener una mirada neutra, ¿no? Una mirada que pueda sostener todo lo que sucedió para que esa persona pueda hacer su proceso. La buena ayuda se da entre adultos que pueden elegir y que son responsables. Y se mira sin juicios aquello que es diferente de la propia mirada, ¿no? No sé, si si el terapeuta es judío y el paciente es palestino, bueno, va a ser difícil quizás, o no, o puede ser una oportunidad de crecimiento para ambos y un amor muy profundo, ¿no? El que se pueda dar ahí, incluso de reparación sistémica, ¿no? Y transgeneracional, porque eso siempre viene por otras historias, así que puede ser una oportunidad, pero si nos invaden los juicios y lo irresuelto en nosotros o en el otro, conviene dejar en otro, ¿no? El cuidado, el acompañamiento de ese paciente. Bueno, algo con ustedes, a ver. ¿Cómo estamos hasta acá? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Entré un Hola. poquito más tarde. Verónica, te quería consultar. ¿Vos ibas pasando las filminas porque se trabó en una y nosotros no veíamos las otras? ¿En serio? Claro, Oh. veíamos la... Yo mandé al grupo porque no queríamos interrumpirte, pero no las veíamos. No me Capaz que después lo puedes son enviar y como lo podemos 10. mirar después. Ay, me muero, qué mal. Ay, Bueno, Verónica, pensé que no las ibas, que como estabas explicándolo todo tan bien, pensé que no las ibas a presentar, por eso no te avisé. Mandé un mensajito ahí en comentarios. no vi nada acá. No, pero igual todo estaba tan con un hilo tan coherente, tan claro. lógico que no pasó No pasa nada porque estaba re claro, Verónica. Bueno, Después las podemos mirar, no hay problema. Veamos después. ahí veo si se los puedo mostrar, por lo menos. Igual eran solamente las frases, pero bueno, por ahí para que las puedan mirar con más claridad, ahí me fijo si se los puedo volver a compartir. Otra vez sí que te interrumpo, pero yo venías tan bien que te mandé en el costadito un mensaje y si no, por ahí pensé que no ibas a presentar. No, sí son como 11 son. A ver, esperen, a ver si yo... no. Quiero ver si se las puedo mostrar por lo menos, a ver. Si no, después las mandás. Ahí ven, Sí, perfecto. Sí, ahí dice qué significa ayudar. Te doy. Sí. ya no llegaron a verlo, sí. No. No. O sea, se quedaron acá todo el rato aburridas en la Claro. En el principio. Yo No, cuando aburrida. ingresé estaba trabado, entonces pregunté, porque por ahí pasa el sistema que se traba, por eso. No, aburrido Si no, no, después- porque la clase igual se entendió perfecta, no es que perfecta. no se entendía. Así que, Quizás pero pasala. claro, las puedes mandar aparte. Sí, después se las paso. Dale, después se las paso. Bueno, y hasta acá entonces, más allá de eso, ¿qué les suena? Preguntas, compartires. Si quieren les comparto de lo que a mí me resonaba y voy animando también al grupo de las alumnas. Muchas cosas. Uno, en el orden del dar, a mí siempre me pasa que por ahí salgo con amigas a comer y no me dejan pagar, y yo decía, ¿por qué no sé? Lo mismo en el último congreso, ninguna de las colegas me dejaban pagar, nunca me dejan pagar. Y por otro lado, la respuesta de vos también nos das un montón y es como, lo viven como una compensación, si bien yo no lo tengo en cuenta, yo me siento medio como sorprendida, porque en la vida siempre tuve que pagar.
Bueno, así que lo recibo también con mucha alegría, también me digo, bueno, merezco ese mimo. Ujú. Así que esto por un lado. Y después, bueno, me resonaban muchos temas, ¿no? A veces en pacientes que uno siente rechazo, me ha pasado, o sea, yo tengo muy claro que no puedo atender psicopatías graves, que yo no puedo atender, si voy a recibir un caso de abuso, no puedo trabajar con el abusador. Es un límite que sé que yo sería agresiva, que no es algo que yo pueda manejar. Y está bueno reconocer las limitaciones de uno, Claro. ¿no? Y otra cosa que me ha pasado con otra técnica, que es la terapia de alto impacto, en un paciente que recibo por primera vez una patología que era, no me acuerdo el nombre científico, pero eran impactos de jaquecas en forma de racimo, Ujú. ¿no? De Eh, Horton, más la cefalea de de Horton, la cefalea de Horton, exactamente. Que pobre muchacho, lo voy a comentar en una de las jornadas, no en la siguiente, sino en la del 21, en donde yo no me podía comprometer, digo, mira, yo no tengo experiencia en cefalea de Horton, no me puedo comprometer a resolver esto, pero sí podemos trabajar los posibles desencadenantes. Cuando me habló de su historia, de su epigenética, sobraban motivos para tener cualquier tipo de cefalea, cualquier otro tipo de enfermedad psicosomática. Así que hicimos la técnica de terapia de alto impacto, sin prometer demasiado tampoco, sino por lo menos que tenga alivio. Y para mi sorpresa, en la sesión siguiente, no es que se curó de ninguna manera, pero sí remitieron gradualmente la sintomatología. Y otra sorpresa positiva es que cuando fue al neurólogo, porque está con tratamiento neurológico también, y las propuestas de la neurología son muy difíciles porque era, tal cual lo comento, ¿no? Quemar el nervio que podía producir ese síntoma o poner un microchip, pero que ninguno de estos tratamientos garantizaban alivio, y que además habría que repetirlo anualmente. Sin embargo, cuando él comentó las sesiones que tuvo con respecto a la terapia de impacto, el neurólogo le dijo, es por ahí, que siga con esta línea. Así que coincido con vos, Verónica, en que hay que abrirse a distintos recursos sin prometer más de lo que uno puede dar, pero a veces en el trabajo regular con el paciente y abriendo distintos recursos terapéuticos, la verdad se puede obtener alivio. Yo me comprometí al alivio y ya eso para este paciente que le permitió volver a salir, volver a conectarse, volver a trabajar, ya eso solo es un buen resultado. Claro. Así que, y bueno, a ver qué más. Esto de la ayuda del no dar, y yo digo, bueno, tengo que poner un freno con mi hijo, me cuesta un montón no dar. Mi hijo es grande y por más que sea grande, me nace, pero sí reconozco que está bueno a veces no dar. Ujú. Y que también es un camino que es un empujón para el otro, para que uno sin querer cuando da, lo está frenando al otro en su potencial. Tal Así cual. que, ¿y qué más me noté por ahí? Ver esta frase que el que da más aplasta al otro y que genera impotencia en el otro es para estar atento, ¿no? Con las madres sobreprotectoras podemos generar mucho daño cuando damos más de la cuenta. Y también esto de pedir con claridad, porque es cierto, a veces uno ni pide ni da con claridad. Ujú. Así que bueno, son las cosas que a mí más me resonaron, así que ahora espero a las compañeras. Yo, Dale, Ceci. digo, me pareció súper interesante, o sea, pensar una palabra, o sea, lo que es ayuda, o sea, cuántas cosas hay atrás de eso, ¿no? Sí. Me pareció súper interesante. A mí particularmente me hizo pensar, por ejemplo, en mi trabajo, digo, a mí me cuesta un montón aumentar la sesión, digo, que me pagan cuando quieren, o sea, cuando lo dijiste dije, ay, esa soy yo. Digo, ay, Dios.
Dije, bueno. Te voy a dar una charla en Y- privado. Bueno. Digo, y después digo, sí, me pareció muy interesante. Y en un momento también esto de dar sin que te pidan, también me vino una escena con uno de mis hermanos. Una vez mi hermano se separó, ahora está con mi cuñada nuevo, ¿no? Pero se separó cuando mi sobrinita tenía 1 año y pico, la más chiquita que cumple años hoy. Y yo quería ayudarlo, quería estar o sea, digo, ay, ¿cómo va a ser con la nena solo? Bueno, y un día mi hermano me dice, yo te re agradezco todo lo que haces, pero no tenés que estar siempre. Me dijo mi hermano, dije, bueno, dije, no, digo, tienes razón. Ahí, o sea, empecé yo a hacer las cosas de otra manera, o sea, si no me pedían, no es que estaba siempre y eso, pero es verdad, digo, uno a veces no te piden y, o sea, se me vino eso, me digo, qué importante pensar esta palabra, esta acción, esto, ¿no? De cuántas cosas uno se puede dar cuenta, me Sí, parece. sí. Así que bueno, es eso, súper Buenísimo. interesante, me pareció, gracias. Qué bueno, gracias. Iba a hablar, perdón, Verónica, es tu clase, Sí, por sí. supuesto, pero me viene en mente cuidado a veces con los pacientes con cáncer, que a veces uno, a mí me ha pasado como médica, que uno por ahí tiene un conocimiento que el paciente no tiene, y con este deseo de dar y ayudar, aceptar lo que le pasa, por ahí uno, me ha pasado cometer el error de dar una información que no están preparados para escuchar. Entonces, a veces hablar solo cuando nos preguntan, porque si no, en este deseo de ayudar, podemos estar haciendo un daño, tanto al paciente como al familiar. Sí. ¿Alguien más quiere compartir? Ay, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Aterrizando en mi casa, pero les escuché. Sí, yo pensé, como decía María, a mí me cuesta el dar o el ayudar también con mi hija mayor. Ujú. De hecho, lo trabajo mucho en mi espacio terapéutico, el salir ahí como a lo que nos nace, supongo como instinto a las mamás, es como ir al proteger, ¿no? Mm. Y a modo anecdótico les cuento que ayer justamente me hizo este reclamo de que pues también estudia psicología mi hija, y ya vive sola, hace 2 años que vive sola. Bueno, viene siendo un proceso interesante de independencia, y justo ayer me reclamaba que ella quería a la mamá, no tan teórica, porque charlamos un montón y ayer me hacía este reclamo, sino más a la mamá que iba, que abrazaba, que estaba, que ayudaba a resolver y estaba enojada, ¿no? Y dolida, lloraba, me lo reclamaba con dolor. Y yo le decía también, llorando, le digo, no sabes lo difícil que fue para mí posicionarme de esta manera, en ser la mamá que te deje crecer. Y bueno, y justamente la charla ayer fue esta de 2 mujeres, porque ya no es una adolescente, ya no es una niña, y yo le expliqué lo difícil que fue para mí entender eso, que no le suelto la mano, jamás le solté la mano, pero habían cosas que ella ya tenía que resolver sola y buscar los medios, y bueno, justo ayer tuvimos esta charla y ella me decía, ay mamá, me dice, yo pensé que te habías enfriado, me dice, no, jamás, pero bueno, cuánto también de lo otro yo me hago cargo, ¿no? Esto de ir enseguida como a ayudar, a proteger, y que tampoco estaba siendo beneficioso para ella. De hecho, tuvo una situación laboral se fue en medio de una situación de mucha violencia laboral, y nunca me metí, o sea, la acompañé un montón, me dolía un montón lo que le pasaba en su trabajo, pero nunca me fui y me metí,
que capaz que en otro momento hubiese ido a hablar con su jefe, no sé, pero yo entendía que eso era parte de su proceso, lo trabajé un montón, y sí la acompañé y las decisiones las tomó ella. Y que para mí eso fue un montón también como mamá, dejarla en ese sentido que crecer. Y bueno, y justo ayer fue esta charla, y también me resonó mucho que yo me fui de una amistad en la que no recibía. Y pude entenderlo cuando una amiga me lo hizo ver de esa manera, como una balanza, ¿viste? Me dice, no, uno siempre tenés que recibir a cambio, me dice, no, no puedes ser incondicional. Y eso me hizo irme de una amistad que me absorbía mucho, mucho, y no me sumaba para mí, ¿no? Así que me fui de ahí, entender esto, el del dar y el recibir. Y me cuesta mucho recibir. Cuando viene así me cuesta recibir regalos, me cuesta recibir reconocimientos, me cuesta eso bastante, ¿no? Pero es un tema el dar y el recibir y el ayudar. Eh, Así que bueno, la monografía nuestra con mi compañera va a ir por acá. Y una de las cuestiones también que hablábamos mucho, como que cada una quiere ir para un lugar diferente, pero que nos hace mucho ruido a las dos, es el rol del constelador, ¿no? O sea, y nos preguntábamos qué pasaba, mezclo un poquito las cosas, pero quería tomar algunas cosas que, Vero, vos decías al principio, qué pasaba con este terapeuta, ¿no? Cuando recibe esta información, qué hace con lo que recibe, qué pasa con lo que le queda, cómo trabaja con lo que le queda, si sabe cuánto devolver, un poco lo que decía María recién, esa persona no está preparada para que yo le devuelva esto, sí está preparada. Bueno, y ahí es donde veíamos que es importante que las terapias complementarias estén en manos de personas que sean, o sea, que estén formadas para esto. ¿Sí? A mí me parece que tiene mucho que ver acá el límite de cuánto devuelvo, cuánto de lo que se devuelve es demanda de la persona que va y cuánto del deseo del que está devolviendo, ¿no? Entonces, para mí esas son como cuestiones súper finitas para que yo todavía no hago clínica, sigo esperando mi título, pero creo que eso me lo cuestiono mucho y es como un norte para mí, esto, estar pensando o reflexionando permanentemente en cuánto es lo que demanda la otra persona y cuánto es mi deseo de saber más, de indagar, entonces, para mí es como un norte ese. Mezclé todo, pero bueno, eran cositas que me iban surgiendo y quería compartir. Gracias, Vero. Buenísimo. Después terminemos un poquito esta ronda, a ver si alguien más quiere compartir algo y charlamos si querés sobre esto que traías ahora. ¿Alguien más que quiera compartir? Nati, Breve, gracias. breve. Agrego lo del cambio de terapeuta. A lo largo de mi vida hice muchos cambios de terapeuta y la verdad me sirvió muchísimo. Porque es como que iniciaba un motivo de consulta, el desarrollo, y se cumplía un ciclo de aprendizaje muy importante, y después necesitaba por ahí, en otro momento, aprender desde otra línea teórica. O por ahí, en una misma línea teórica, pero con otra mirada, con otra historia. Y la verdad es que eso a mí siempre me sumó. Por lo tanto, está bueno aceptar cuando vienen los pacientes distintos terapeutas, y también coincido con Verónica que las terapias no pueden ser más eternas, de una vez por semana, 2 veces por semana, durante años. Eso ya no es para esta época. Y si las terapias complementarias vienen a sumar recursos para acortar el tiempo de tratamiento, porque el paciente recibe mejores herramientas más efectivas, bienvenido sea. No agrego más nada, la dejo a Verónica. Hola, yo quiero preguntar algo relacionado a eso que dice María. ¿Cómo sería como acortar los tiempos? Porque, digamos,
yo tengo pacientes, pero una vez por semana, 1 hora, también me cuesta cortar, me cuesta. Puedo llegar a estar 1 hora y media, digamos, ¿no? Y me cuesta un montón por ahí, por el mismo arancel, digamos, pero me cuesta esa parte. Entonces, por ahí imaginármelo cómo sería una sesión más corta o que se trabajen objetivos más, o por objetivos, no sé cómo sería esa parte. Es una pregunta. Eso. Cuando yo te decía recién otros tiempos, también estoy haciendo alusión al psicoanálisis ortodoxo, ¿no? Que tiene incluso varias sesiones semanales, que se hacen trabajos por 30 años, 40 años, ¿no? Esto ya hoy, no, es otra la cultura, la sociedad ha cambiado profundamente y ese modelo de análisis no funciona más, ¿no? La gente no lo puede sostener, ¿no? Ni en términos económicos, ni en términos de los tiempos que las personas tienen, ¿no? Hoy ir a terapia en Buenos Aires presencialmente implica la hora de la sesión más 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, salvo que tengas el terapeuta a la vuelta, cosa que es poco frecuente, digamos, y si no, hay que estar ahí online, que es una herramienta también muy buena, pero hay personas que no están para trabajo online, ¿no? Que, bueno, su nivel de labilidad o de gravedad no permiten el trabajo online. Entonces, digo, es mucha la inversión en energía, en tiempo y en dinero que la terapia requiere, y esos tiempos largos no son los tiempos de la cultura hoy, ¿no? En esos tiempos, qué sé yo, la gente estaba mirando el cielo, con suerte leía algo, o iban, no sé, al campo a caminar. Acá, digamos, es otra la historia de nuestro tiempo. Entonces, en este sentido, ayornarnos. Y hay, hoy por hoy, tanta disponibilidad de otros enfoques terapéuticos que no necesariamente todo es para todo el mundo, ¿no? Parte del criterio clínico también es, bueno, conocer, hay todo este abanico de posibilidades. ¿Qué sería pertinente para este paciente en este momento? Y en este sentido, creo que este tipo de formaciones, como la que armó María, es un recurso muy interesante, porque ustedes tienen un pantallazo de todo, o de muchas cosas que tienen validación, que tienen soporte teórico, que se sabe que pueden ser de ayuda. Y bueno, entonces tienen quizás ahora también la posibilidad de elegir, ¿no? ¿Qué sería bueno para esta persona ahora y qué no? Que no es atinado, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que tiene sustento y validación y se hace con seriedad puede ser de ayuda, pero hay que también tener la precisión de ver cuándo y con quién, ¿no? Yo iba a agregar que en la pregunta que hace Mariel, un poco la respuesta también la da el paciente, o sea, en el enfoque que propongo de psiquiatría integrativa y ecológica, integro también la responsabilidad del paciente de elegir caminos donde él perciba ayuda, y uno como terapeuta orienta, acorde a la experiencia de uno, cuál consideramos que es lo más atinado, aquello que tenga mejor formación, pero yo creo que el termómetro de lo más adecuado es la mejoría del paciente, es con quien él tiene sintonía. ¿Sí? Y desde ahí nuestro respeto, porque a lo mejor si le vamos a ofrecer a todos, no sé, musicoterapia, o cuencos tibetanos, que es otra cosa, o armonía, y el paciente no conecta, porque es un súper ansioso, y no conecta con eso, no va a sumar. Entonces, respetar acorde a qué es lo que el paciente percibe que puede ser de su ayuda, es lo adecuado. Si a mí me dicen, tenés que hacer yoga a veces por semana, yo no me engancho con yoga. Si vos me dicen, tenés que meditar todos los días, yo medito porque va conmigo. Porque medito y a la vez lo amplío con otro tipo de actividades que tienen que ver con mi perfil. Entonces, uno lo va ajustando en función del paciente. Y con respecto a la extensión de las terapias, que me ha pasado muchas veces también, uno también aprende a regular, bueno, me voy a extender en función a la demanda del paciente, pero no este paciente succionador de quiero más, quiero más, quiero más, o el profesional dador que da, porque en algún punto el paciente tampoco va a tener sintonía para poder escuchar todo eso de más que estamos dando.
Entonces también Perdón. también es terapéutico regularlo, ni 40 minutos estrictos por reloj, que el paciente se va con la angustia en el cuello, ni 1 hora y media interminable que el paciente se confunde con tanta cantidad de prescripciones, Ay, sí. sugerencias. Pero me está pasando eso, que no puedo cortar. Como una hora o sea, No, bueno, y se me pero atrasa todo, me atrasa un montón después. poné vos un objetivo. El objetivo de hoy es esto. Te abrió 5 canales, no. ¿Cuál es el más importante? Y trabajo esa línea. Y la próxima seguiremos trabajando, porque si no en profundidad no se termina de trabajar ninguna. Cecilia. No, yo iba a decir que el tiempo que sea extensa la sesión no significa que tenga un efecto Claro. determinado. A veces Claro. pasan más cosas en 10 minutos que 1 hora y media. Pero me pasa eso que dice María, el paciente succionador, que en un momento, ¿viste? Cuando así estás cerrando y yo cierro, digo, bueno, vamos cerrando, vamos, ¿eh? Y tiqui, 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 tiqui. Entonces, en un momento digo, ay, por favor. Funciona, lo trabajamos la próxima. Claro, a mí me pasaba con una paciente que cada vez que yo le decía, bueno, nos vemos la próxima, terminamos acá, siempre me decía, ay, ¿ves cómo sos? O, ¿ya terminamos? O siempre me decía algo, ¿no? O sea, no soportaba el corte. Y entonces un día dije, bueno, a ver, se lo voy a plantear. A ver, ¿por qué te pasa siempre esto? Siempre que, o sea, ¿no? ¿Qué le pasaba a ella con los tiempos, con los cortes? Porque era impresionante cómo le molestaba, ¿no? O sea, no lo soportaba. Me decía, ay, no, ¿y por qué no seguimos en el barcito? Me decía, ¿por qué no? Y yo digo, no, basta, ¿viste? Que me decís, pero ella de verdad no lo soportaba, algo le pasaba, o sea, porque vos te das cuenta que alguno, bueno, ya está, bueno, pero ella no, siempre me decía algo. ¿Y pudiste dilucidar qué le pasaba con los cortes? Y sí, de hecho yo estaba en terapia porque no se podía separar, ¿no? Por ejemplo, venía por ahí, o sea, sí, para mí era más de lo mismo, era más de lo mismo. Qué interesante Pero bueno, eso, como plantearlo. Está bueno, no se me ocurrió, como plantearlo así como, bueno, a ver qué pasa con esto que está sucediendo acá. claro. Claro. ¿Qué pasaba? O sea, ¿qué le pasaba a ella y también qué me pasaba a mí? Yo dije, bueno, basta, o sea, a ver qué, no ¿Y puede qué les ser. pasa a ustedes, tanto a Mariel como a Cecilia, con esto de Ay, frustrar sí. al paciente con que el No. tiempo, ¿no? Digo, Cronos es implacable y hay un tiempo, ¿no? Entonces ese límite, ¿qué pasa con poner ese límite al otro en este coto, ¿no? Que implica ya no te puedo dar, lo que estamos viendo hoy, que es la relación de ayuda, no te puedo seguir dando porque se terminó el tiempo. ¿Qué pasa con el no? Ay, lo voy a tener que trabajar en terapia. No puedo creer esto. No, me encantó, claro. Yo me sentí bien pudiendo hacerlo. Es que Claro. es hermoso entender también cuando el límite es ese cuidado amoroso para con Sí. el otro y para con una misma también, ¿no? Sí. Es. Sí, la verdad que sí. Sí, a mí me cuesta eso. Incluso tengo pacientes que por ahí tienen trastorno límite de la personalidad y por ahí se van y me mandan mensaje de WhatsApp, me dice, quedé pensando en esto, ahí no respondo, digo, ok, lo trabajamos, porque si no, son interminables, pero sí a mí me cuesta, sí. Entonces ahí la pregunta que seguiría es, ¿de dónde viene esto en nuestros patrones y matrices relacionales en la infancia? ¿No? Claro. Al igual que la paciente de Ceci, ¿no? Bueno, tiene problemas para separarse. ¿Qué pasó más atrás? ¿No? ¿Qué pasó en la historia infantil, con la mamá, con el papá? Hay ahí un patrón quizás de apego inseguro, de apego ansioso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa infancia? Ay, Verónica, por favor, todo eso. ¿Qué pasó en la historia familiar? ¿Qué pasó entre los padres? ¿Qué pasó en los padres como hijos, ¿no? Con sus padres. Si hay ahí historias de esto, de separaciones
tempranas, ¿no? De heridas en los lazos de amor. Y todo eso está presente cuando el paciente te invade y no le puedes decir que no. Por eso tiene tanta fuerza. Porque no es simplemente no, porque viene con toda la fuerza de todo lo pasado, ¿no? Claro. Todo eso que fue doloroso, difícil, perder, dejar, abandonar, que no pudiera sostenerse, no poder cuidar, todo eso que no se pudo está sentado entre el paciente y vos, que no lo vemos, Sí. pero está Tremendo, actuando, tremendo. ¿no? Mm, Y la buena noticia es que cuando tenemos capacidad de mirar eso, empieza a tener menos fuerza, ¿no? Eso empieza a ser ya no una lucha, va a ver cómo hago para cortar la sesión, sino que con naturalidad y con amorosidad vas a poder decir, dejamos acá. Porque no está en vos el mordiente, ¿no? Si no están los dos el mordiente. Y uno quiere seguir y el otro no puede cortar, ¿no? Por eso es una mano que agarra a la otra, ¿no? Pero cuando ya una está con tranquilidad sosteniendo su lugar porque no necesita reparar las historias de separación disfuncional, no necesita lidiar con la culpa de haber abandonado o con la culpa de no haber podido cuidar, un montón de situaciones. Cuando eso ya no está operando, entonces, Se deja de repetir. claro, es más fácil, ¿no? Ay, buenísimo. Sí, porque todo eso, todo eso. Mm. Nos quedamos sin palabras. Nos quedamos. O sea, qué bárbaro, ¿no? Es como lo que ocurre, o sea, a nivel de eso sistémico, a nivel que uno a veces no lo puede explicar con palabras. Eso me resuena, ¿no? Que son más de estas cosas de que están ahí, pero que no son tan teóricas, si se quiere. Por eso todos los que trabajamos en terapia, todos tenemos que realizar nuestras propias terapias, ¿no? Y rever un poco nuestra propia epigenética, en qué se parece la historia del paciente a la nuestra, qué nos movió a nosotros. O sea, ahí hay, en los casos que ustedes comentan, hay como un problema de apego también. Y por ahí preguntarse del paciente, del terapeuta, ¿dónde está la dificultad de apego? El rechazo, el miedo al rechazo, el miedo que cuando uno dice que no, el otro nos rechace, ¿no? El otro día una paciente vino con su descubrimiento, ¿no? Que de alguna manera todo lo que estábamos ahí trabajando de alguna manera, ella lo pudo conceptualizar. Me dice, ay, leí algo del apego ansioso y el apego seguro, ¿no? Entonces vino con era su revelación. Pero, claro, era todo lo que estaba trabajando, pero encontró esa conceptualización y era la felicidad total, porque dice, y entonces yo ya no estoy en ese apego ansioso, se sentía como realizada en eso, y tiene que ver con esto, María, que decís, ¿no? Como, sí, sí, por eso ahí se puede decir esto, bueno, lo podemos ver la próxima, o por hoy ya está bien, y esa situación de seguridad, ¿no? De que ese espacio igual está, y va a haber oportunidad de eso, no es que hay abandono, no es que, bueno, un cuidado amoroso. Muy bien. ¿Y cómo se reconocen a ustedes en el dar? Quizás que cada una pueda, a ver si les puedo mostrar esta imagen. Ahí ven, ¿sí, no? Y aparece, a ver. El Sí, título. El título de nuevo. Ahora sí, ahora paso. ¿Qué Ahí va. significa? Ah, ok. ¿Esta la vieron? No, se las muestro entonces. Acá estábamos hablando de qué significa ayudar. La ayuda como compensación.
Esto quería preguntarles. No, este no. ¿Cómo son en este primer orden, ¿no? Que pueden reconocer. Si quieren podemos hacer un repaso, así ven las diapos, y les propongo que cada una anote, quizás en una hojita, estas frases simples de los órdenes, que se las puedo compartir ahora, y que se permitan escribir algo de estos desórdenes, que como les decía, estamos en el desorden, ¿no? O sea, lo novedoso es encontrarnos más saludables, pero lo que naturalmente nos sucede es que estamos en el desorden. Entonces, que quizás puedan escribir algo, alguna frase que les resuene de dónde están ustedes, ¿no? En relación a esto. Entonces, el primer orden dice, solo damos lo que tenemos y solo pedimos lo que realmente necesitamos. Entonces, fíjense en esto, ¿cómo están ustedes en ese dar lo que tienen? ¿Doy lo que tengo o doy de más? ¿Doy lo que no tengo? Y quizás cómo se juega esto en el trabajo, ¿no? Con los pacientes, con los colegas, en los distintos ámbitos. Y cómo están en el pedir. Piden lo que necesitan, saben lo que necesitan para poder pedirlo, o están más bien desconectadas de lo que necesitan, por ende no lo pueden pedir. ¿Cómo es pedir? ¿Se permiten pedir? ¿O qué sienten a la hora de pedir? A veces sentimos vergüenza, culpa, incomodidad por pedir. Pedir puede ser decirle al paciente, tenemos que cerrar acá, ¿no? O puede ser decir, el mes que viene voy a hacer un aumento. O pedir puede ser decirle, hace varias sesiones que no transferiste el honorario, ¿no? O que no pagaste el honorario de la sesión. Eso también es pedir. ¿Qué nos pasa con eso? ¿Cómo es ese pedir? ¿Qué nos pasa cuando tenemos que de pronto ajustar ese desorden? El segundo orden, que es la ayuda se brinda aceptando las circunstancias y el destino, y solo hasta donde ellas lo permiten, ¿no? Es esto de calmar esa actitud salvadora, esa expectativa de rescatar, ¿no? Al paciente de todo, ¿no? Entender cuál es el límite, cuál es el límite también de la ayuda en términos muy concretos, muy reales, ¿no? Y qué sí se puede hacer. No significa que no podemos hacer nada, pero que sí puedo y que ya es una actitud salvífica, sacrificial incluso a veces. ¿Cómo es para mí aceptar eso? Tiendo a ponerme en lugares de salvador, o no, o soy ecuánime en relación a esto. Y quizás también aparezcan ustedes ya alguna asociación de dónde viene esto, de dónde les viene en su historia familiar, ¿no? Y de pronto ya han habido pérdidas o han habido historias de enfermedad o de situaciones difíciles en la familia, económicas, conflictos, ¿no? Y han estado siempre ayudando, siempre en un lugar de, bueno, a veces de niños o de adolescentes que pueden solos y que incluso son el apoyo de los padres, ¿no? Entonces, simplemente giramos y nos encontramos con la vida adulta y hacemos lo mismo. Entonces, si esto pasa, ¿cómo estoy con el pedir? Posiblemente me cueste pedir, porque si siempre estoy dando,
y ese es el lugar que encontré en la familia, que fue bueno para mí en su momento, que fue bueno para mis padres, pero tiene consecuencias. Tuvo consecuencias y tiene consecuencias. Es importante verlo, ¿no? Para ir de a poquito moviéndonos ahí. El tercer orden que dice, ante un adulto que concurre a la consulta se encuentra otro adulto que lo recibe y lo acompaña como tal, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito, María también traía, tiene posibilidad de elegir, el paciente es parte, ¿no? O sea, uno le trae, le dice lo que piensa, las sugerencias, las indicaciones, pero el paciente debe tener la libertad de poder elegir lo que quiere hacer, ¿no? Incluso yendo a otros temas de pronto, o puede ser lo mismo cuando el psiquiatra dice, bueno, yo te sugiero que tomes esta medicación y va a traerte quizás tal efecto o tal otro, positivo, negativo, puede tener estas complicaciones. Entonces la persona también puede decir, no, yo no quiero tomar medicación, o prefiero esperar, o prefiero que probemos un tiempo y después, si no funciona, volvemos a conversar. Y esa es la elección del paciente, salvo, por supuesto, situaciones mucho más graves, cuadros psicóticos, otro tipo de cuadros donde realmente no, la persona, por la enfermedad que tiene, no tiene la posibilidad de elegir, ¿no? Conductas adictivas, trastornos de conducta alimentaria que realmente están en riesgo la vida, y ahí la enfermedad no puede decidir por él, entonces es otra la situación, ¿no? Pero fuera de esos casos, el paciente puede elegir, es importante escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa ahí? Cuando me encuentro con el paciente como un adulto, lo veo como adulto, me cuesta, tiendo a verlo como alguien que necesita de mí, que necesita la ayuda, que sin mí no va a poder, que si me voy de vacaciones, ¿qué hace? Si un día no puedo atenderlo, me da culpa, ¿no? O si de pronto tengo que cancelar porque me pasa algo, es una tragedia, hago de todo para no faltar, ¿no? Y de pronto eso nos lleva al primer orden, ¿no? Estoy dando de más. El cuarto orden que dice, el enfoque terapéutico debe contener la mirada sistémica viendo al individuo como parte de un sistema, ¿no? Esta mirada sistémica que yo les decía nos invita a ir más allá de lo que está tan a la vista con la idea del mapa del iceberg, ¿no? La persona puede ver solamente lo que está arriba en la superficie consciente, todo lo otro no sabe que está, pero está. Y está influenciando, muchas veces condicionando incluso, ¿no? Entonces, tener una mirada sistémica es muy importante, no siempre para trabajarlo nosotros, a veces para poder derivar, ¿no? Y a veces pasa que hay ciertos terapeutas que tienen muchos temas pendientes en la relación con su historia familiar y por eso no pueden mirar sistémicamente. Porque abrirse a ese mapa sistémico implicaría estar más al día con sus propios temas sistémicos, ¿no? Y esto es algo que todavía hay resistencia, ¿no? Entonces, el terapeuta puede ser el mismo límite, ¿no? Para el paciente. Y por último, el terapeuta da un lugar en su corazón a todas las personas que pertenecen al sistema, sin importar lo distintos que sean del mismo. Si esto no es posible, es mejor derivar, les decía eso, ¿no? A veces los pacientes nos traen temas que son muy exigidos para nosotros. Entonces, si no podemos estar abiertos a recibir todo lo que esa persona nos trae, es bueno notarlo para poder proponerle una derivación o un complemento con otra persona, ¿no? Bueno, y esto les había pasado sobre la buena ayuda, ¿no? ¿Cuáles eran como algunos ítems para pensar sobre la buena ayuda? Bueno, ahora sí, por lo menos vieron
las diapos, a ver cómo salgo. Acá. Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo de lo que se dio cuenta? Repasando un poquito ahora ya con las imágenes. Si hay alguna comprensión en relación a esto. Sí, Tarea para el hogar. por ahí sí, ver, o por ahí me pasa a mí, ¿no? Pero a lo largo de después de tantos años, ¿no? 30 años, por ahí estar en la profesión, ver que en diferentes momentos también del ejercicio de la vida y demás, uno ha pasado diferentes circunstancias con respecto a los órdenes, ¿no? Y esto, ¿no? Y que bueno, obviamente se van despejando y se van tomando lugares como más coherentes con lo que tiene que ver con la eficacia, ¿no? De la ayuda en relación a esto. Creo que el trabajo personal y la experiencia ayuda mucho, ¿no? En esto, Total. ¿no? Ujú. ¿Quién se declara abiertamente un ayudador compulsivo acá? No, no, Vamos a fundar el ay, club. no, pero No, yo también claro. soy un ayudador Oh, No compulsivo. es que sí, que Me acabo de dar por cuenta que tengo eso. que seguir revisando lo sistémico, mi familia, o sea, es Sí. como, pensé que, no que estaba, pero vengo trabajando hace un montón de años, pero se ve que en mi profesión quedan estas cositas que me sorprende al día de hoy, ¿no? Como me llevo como una sorpresa, porque es algo que venía, que no, o sea, que me venía pasando y no sabía por qué. Digo, ay, pero este año fue tremendo eso, que se alarga la sesión, se alarga, y encima yo me terminaba atrasando y pidiendo como en el consultorio que no me cierren, era una cosa así ya compleja me estaba pasando, pero me acabo de dar cuenta que hay un medio, así que bueno, a resolverlo, ¿no? Buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Creo que en la primera clase, Sí. Verónica, vos habías hablado un poco esto de lo que tenía que ver con estas vocaciones, ¿no? De los que nos dedicamos a la salud y que algo de esto hay, nos atraviesa, ¿no? Claro, sí, sería interesante tener el genograma a mano y mirar también todas estas historias que están en general en la familia, ¿no? De las historias de muertes, de dolor, de pérdidas, de locura, ¿no? Y bueno, esos son los atractores sistémicos para que inconscientemente estemos buscando ayudar en esas áreas, ¿no? Ay, una cosita, chicas, Sí, una gracias. cosita que quería. Bueno, yo era ayudadora compulsiva, ¿no? Una cosa que a mí me sirvió mucho, aunque parezca risa, para trabajar mi tema de la codependencia y mi tema de salvarle la vida, justamente soy médica, ¿no? De salvarle la vida a todo el mundo, son los 12 pasos, los grupos de autoayuda, que a mí me ayudó a descubrir en qué cosas me caía yo, aunque hiciera análisis y demás, ¿no? Y lo mejor que uno se siente dando ayuda cuando se la piden, no metiendo la nariz en lo que a uno no le importa, no cayendo en la trampa del, ay, pobre de mí, a mí siempre me va mal, y uno entonces salta como, así como adicto a ayudar, a proteger, cuestiones tradicionales en el trabajo, que a los varones hay que cuidarlos, proteger, no. Ni a los varones ni a las nenas, son adultos y se pueden cuidar solos. Pero eso a mí por lo menos me llevó todo un aprendizaje, ¿no? Y ver cosas por dentro mías, ¿no? También de yo puedo, yo salvo, yo no pido, pero yo no pido por un miedo tremendo al rechazo, a que me digan que no. Por eso, ¿para qué voy a pedir? Bueno, pero eso es todo un autodescubrimiento, autoindagación y sobre todo sinceridad y honestidad con uno mismo, ¿no? Explorar los miedos, el miedo al rechazo,
También esta cantinela de, ay, yo te di, siempre estoy dando y a mí nadie me da. Y sí, nadie me da, ¿por qué? Porque no sé pedir, porque yo le demuestro a la demás gente que yo sí puedo, y eso también es arrogancia, yo sí puedo, vos no podés. Todos esos pequeños pasitos de autodescubrimiento y por ahí en los grupos y también reconocerme como uno más con las otras personas. Había psicólogos, trabajadores sociales, el no soy más que los demás, como los demás y con dificultades como los demás. Eso. Muchas gracias por compartir. Buenísimo. A mí me pasaba, bueno, también me costó mucho trabajo. Yo confundía o no pedía lo que necesitaba porque para mí era sinónimo de debilidad. Yo siempre fui una persona fuerte, o por lo menos también siempre fui lo que recibía el mensaje de la familia, ¿no? Hermana mayor, la que muy sobreadaptada aparentemente. Ahora puedo hacer otras lecturas de mi vida, ¿no? Pero me costó mucho entender que el pedir lo que necesito no tiene que ver con una cuestión de ser débil. Pero bueno, me costó mucho trabajo interno eso. Y sí también aprendí, porque también, o por lo menos lo hice más consciente de esto de cualquier cosa que necesites, avísame. No. Si necesitas algo que esté a mi alcance, avísame. También aprendí a que no puedo ser incondicional, porque no puedo, o sea, no, tengo límites. Y sí también aprendí que desde, o sea, con todos estos procesos que le vengo contando, que en cuanto empecé como a limitar esta ayuda compulsiva medio desalvadora, empecé a estar menos cansada, o sea, como a preservar más mi energía, y eso me ayudó a enfocar un montón en otras cosas. Fue como ni siquiera sé cómo ponerlo en palabras, pero el aprender a decir no puedo, o hasta acá puedo, o este es mi límite, realmente es eso, o sea, empecé a tener más energía para mí, como, no sé, lo viví de esa manera, pero me costó un montón, ¿no? No es que de la noche a la mañana fue así, lo trabajé un montón, hace años que lo vengo trabajando un montón, y bueno, es el límite, poner el límite, ¿no? Hasta acá puedo, hasta acá llego. Y hasta con mis padres, hasta con mis hermanos. Siempre el estar disponible siempre y de pronto empezar a decir hasta acá, ¿no? Es un montón. Bueno, chicas, Claro, a mí me pasa al revés. Sí, hablando del límite, quedan 2 minutos. Vamos. Ay, pero me parece que es maravilloso este tema, porque da como para seguir Claro, como indagando, ¿no? Es como que de los límites y esto del pedir, la verdad que me queda resonando. Buenísimo. Sí, da para hacer también más como ejercicios, ¿no? Trabajo para indagar y repensar sistémicamente y después cómo lo reproponemos, sí. Así que bueno, gracias María de nuevo por la invitación, gracias también por la escucha, por la apertura, la confianza. Y bueno, estaremos en contacto, encontrándonos seguramente. Gracias, Verónica. Gracias, María. Gracias a vos, Verónica, gracias a todo el grupo que siguió acá constante y haciendo preguntas, devoluciones, con mucho interés, así que estamos abiertos a todas las propuestas. Muchísimas gracias, Verónica, y gracias a todos, de nuevo. Bueno, gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, buena semana. Hasta la próxima. Adiós.